Buenos días a todos, queridos amigos, queridos oyentes, queridos videntes y sobre todo queridos amantes de la literatura. Nuevo vídeo en el canal. Este fue el canal del Orador de las Arenas donde hablábamos de libros y como todo evoluciona, nada en esta vida es constante, ya lo dijo Heráclito, pues hemos evolucionado y en el Instagram de Emilio I se puede ver el tipo de vídeos que hago. Así que bueno, vamos a intentar dar vida otra vez a este canal para dejar vídeos cortos en Instagram porque bueno, es difícil que alguien escuche en Instagram un vídeo de 10 minutos, de 20, de 30, de los que sean, así que vamos a intentarlo. Acompañadme en este viaje que es Don Ramón del Valle Inclán o Don Ramón María del Valle Inclán. Don Ramón del Valle Inclán, también conocido como Ramón José Simón del Valle Peña, es conocido por haber construido una imagen literaria muy marcada, al punto de convertir su propia vida en una extensión de su obra. Uno de los detalles más curiosos de esta autoconstrucción fue el uso ocasional del nombre de María en su firma pública. Si bien su partida de bautismo lo registra, como dije, como Ramón José Simón del Valle y Peña, en ciertos estilos en ciertos escritos modernistas y ediciones de la época aparece firmado como Ramón María del Valle Inclán, aunque muchos de los que tenemos en la Biblioteca Nacional de España está como Ramón del Valle Inclán. El María fue más etapa modernista ahí atrás. Esto ha dado pie a numerosas interpretaciones sobre por qué esta elección, si tiene un estilo propio del modernismo, una muestra de devoción religiosa por la Virgen María. Recordemos que al final Valle Inclán viene del norte de España, de una zona muy religiosa, o fue un gesto irónico, un elemento de identidad personal ligada a tradiciones como el carlismo. A continuación, vamos a ir desengranando un poco para, para intentar tomar una postura acerca del porqué de este María. Podéis estar de acuerdo, quizá no, a lo mejor alguien tiene más información. Podéis dejarme en los comentarios, en Instagram, donde queráis. Siempre va a ser muy bien recibido y con mucho agradecimiento toda la información que me podáis proporcionar que yo no sepa. Me encantará saberla y poder contrastarla e investigarla. Valle Inclán manejó su nombre público de manera muy consciente. En documentos oficiales y publicaciones posteriores, él aparece sencillamente como Ramón del Valle Inclán, porque es así, es el nombre que eligió. Es su nombre literario. Los nombres José Simón prácticamente no los ha usado nunca en la vida pública, solo figuran en la partida de bautismo y en el acta de matrimonio. Aunque durante su primera etapa modernista, a comienzos del siglo XX, en algunas ocasiones hemos visto que incorpora el María entre su nombre de pila y el apellido compuesto. Por ejemplo, en la portada de Aromas de Leyenda, en versos de amor, perdón, en versos en Lord de un santo ermitaño de 1907, se presenta como Don Ramón María del Valle Inclán. Del mismo modo, la firma de Don Ramón María del Valle Inclán aparece en ciertas ediciones de sus obras modernistas y al menos en un texto autobiográfico temprano. Eh, yo he encontrado más veces el Ramón del Valle Inclán que el Ramón María del Valle Inclán, pero es verdad que algunas veces dentro de su propio texto él se citaba a sí mismo como Don Ramón María del Valle Inclán. Pero bueno, todavía no voy a entrar a eso. Sí, por lo que para mí es... Don Ramón era muy dramático, le encantaba el teatro, hacía teatro, le pilló muy bien la etapa modernista, porque aunque no son muy conocidas sus obras, ese mundillo eh, se- tuvo mucha simbiosis con él porque era una persona bastante peculiar, si investigamos un poco, era bastante excéntrico. Era una persona muy curiosa, es muy interesante la vida de Ramón. Y bueno, pues ese María, aparte de jugar un papel teatral en el que el propio Don Ramón se introduce en su obra como si fuese otro distinto, pero siendo él, como hacen Luces de Bohemia, es muy interesante, pero también la etapa modernista, pues le da esa sonoridad barroca que tanto gustaba. Así que bueno, podemos decir que el uso consciente del María le proporciona un artículo autobiográfico que Valle Inclán publicó en la revista Alma Española en 1903 dentro de la sección Juventud Militante, autobiográficas, Juventud Militante, autobiografías, donde publicaban pues
bastantes escritores españoles. Podemos encontrar, si no me equivoco, todavía estaba Galdós, Emilia Pardo Bazán todavía publicaba en esa época. Tenemos a los primeros escritores de la generación del 98 también publicando en esa revista. Cito textualmente una frase que aparece en esa autobiografía, que es: "Este que veis aquí, de rostro español y quevedesco, de negra guedeja y luenga barba, soy yo, don Ramón María del Valle Inclán". Es lo que he dicho, que él a sí mismo en alguna vez se cita. En este texto semifabulado, Valle Inclán se retrata como un personaje aventurero y anacrónico, adoptando plenamente el título de Don y el segundo nombre María como parte de su identidad literaria. La narración continúa relatando peripecias imaginarias, desde haber sido un cartujo y soldado hasta cometer un asesinato digno de una novela picaresca. Todo en primera persona, mezclando realidad y fantasía para mitificar su propia autobiografía. Este juego biográfico es claramente estético. Valle Inclán convierte su nombre y vida en literatura, resistiéndose de un aura deliberadamente arcaica y novelesca. Y qué mejor que citar a Quevedo para ello. No solo empleó Ramón María en esos años, sino que sus contemporáneos modernistas reconocieron y replicaron esa denominación. Por ejemplo, Rubén Darío, un poeta célebre, amigo y admirador de Valle Inclán, a petición del propio Valle, Darío le dedicó un poema laudatorio en 1912 para prologar Voces de Gesta. En esa balada laudatoria, Rubén Darío ensalza al otro manco de Madrid, en alusión a Valle Inclán, que había perdido un brazo, como también le pasó a Cervantes, y en cada estrofa lo menciona con el nombre completo: don Ramón María del Valle Inclán. Al final, proclama que el escritor gallego trae cosas muy misteriosas, don Ramón María del Valle Inclán, y cierra el poema ofreciéndole laureles a amado de Apolo y de la Luna, don Ramón María del Valle Inclán. Con esta insistencia demuestra que en ese círculo modernista Ramón María era visto como parte de esa identidad artística. Una suerte de nombre de guerra literario que Darío respetó al rendirle homenaje. Vale notar que para 1912 Valle Inclán ya había abandonado sus propias obras con el modernismo inicial, pero Darío recurría deliberadamente a esa imagen mítica que se había forjado don Ramón María de sonatas y leyendas. Como dije, bueno, pues es una lección estética y modernista, porque en pleno modernismo, los escritores gustaban de gestos aristocratizantes, arcaicos y elementos históricos de vida en su vida y su obra. Valle Inclán llevó a este extremo de actor en sí mismo y llegó a encarnar físicamente a sus personajes, con su famosa barba luenga, monóculo, un atuendo bohemio, etc. De hecho, según recuerda un biógrafo, su extravagante atuendo y sobre todo su particular comportamiento crearon al personaje que superó al propio escritor. María podía verse como un detalle más de estilo, un guiño a esa tradición literaria española. Por ejemplo, muchos literarios del siglo de oro tenían largos nombres compuestos y una forma de musicalidad y distinción en su firma. La expresión Ramón María del Valle Inclán posee una cadencia más marcial y solemne que al llano Ramón del Valle Inclán, evocando quizás a nobles decimonónicos o a personajes románticos. Podemos decir también que puede llegar a tener resonancias religiosas y tradicionales, que podría ser porque Galicia en esa época era muy, muy católica, muy religiosa, pero yo no veo exactamente a Valle Inclán haciéndolo por eso, porque aunque muchos dicen que puede haberlo hecho por devoción mariana o por conectarse con ese imaginario católico tradicional, durante sus años modernistas, Valle Inclán mostró una marcada fascinación por lo sacro y litúrgico en sus obras, aunque sus enfoques eran estéticos o irónicos. Escribió poemas en Lord de un ermitaño y abundantes referencias religiosas en las sonatas. Valle Inclán revela que se complacía en identificarse con un catolicismo sentimental de antaño. Por eso el nombre podía haber sido una forma de reafirmar ese catolicismo estético. Pero yo lo descarto, que puede ser que no, porque no termina a mí de encajarme que ese catolicismo llegase a superar la dramaturgia, el modernismo y la excentricidad de este autor. Yo creo que al final este hombre, aunque era de tradición religiosa y vivió de acuerdo a ella,
ironizaba bastante con ella, exagerando deliberadamente su pose de caballero católico del pasado. Valle Inclán era muy propenso a la ironía autobiográfica, solía narrar anécdotas fan- fantásticas sobre sí mismo y presentarse a sí mismo como un personaje de ficción. Puede conformar ese nombre parte de ese juego literario, identitario y un guiño de autoironía al revestirse con un nombre tan piadoso a un hombre de vida tan bohemia y de lengua tan mordaz? Puede ser, pero me cuadra más que sea por responder a un conjunto de factores ligados a su proyecto estético personal, de esa devoción cultural a lo hispánico tradicional, a, eso, a esa literatura, a esa creación del propio Don Ramón, fruto de una fiebre estilística modernista, perdón, o a un sello de identidad que lo empleó para revestirse a sí mismo y crearse un personaje de sí mismo. Es decir, no sé si me explico, que puede ser por fruto de esa fiebre modernista, estilística, o que Valle Inclán directamente, como buen autor, como buen actor, quisiese hacerse de él mismo un personaje que se asentase y fuese todavía más conocido que el propio autor. Igual que el Quijote puede ser más conocido que Cervantes, pues que él quisiese crear un personaje que se superase a sí mismo. O puede ser simplemente que el personaje se le comiese, que a veces pasa. Porque Valle Inclán formó parte de varias compañías teatrales y realizó giras como actor, especialmente en Galicia y América Latina. De hecho, en 1892 hizo su primer viaje a México con una pequeña compañía teatral y se ganó así la vida por un tiempo. A partir de ahí convertía su existencia en una suerte de performance continua, de actuación. Hablaba como si declamase, se vestía como personaje, capa, autor, melena, monóculo, barba, se comportaba con afectación teatral, incluso en discusiones públicas, de hecho por eso perdió el brazo. Porque también esa pérdida de ese brazo fue sumida como una leyenda, como si fuese un símbolo literario. ¿Cómo no entonces el María no va a ser una pieza de ese personaje? María no puede ser un simple añadido, sino un elemento escénico, un recurso más de su dramaturgia personal. Él mismo decía que que el autor debía vivir su arte con el gesto, y al final eso hizo que su nombre se volviese su papel más elaborado, que al adoptar esa forma de don Ramón María del Valle Inclán estuviese engalanando su figura con sonoridad barroca, muy del gusto modernista. Esa sonoridad del nombre se convierte casi en una declamación de sí misma, y al combinar su imagen física y su lengua arcaizante y musical, transforma al autor en una obra, al igual que el actor encarna un personaje. Para mí es lo más no claro, porque nadie sabe o nadie puede asegurar, yo creo todavía, por qué el María, pero para mí, que Valle Inclán, eh, al ser tan excéntrico, tan bohemio y tan dramaturgo, o dramatúrgico en este caso, para mí es eso. Se transformó en un personaje, él quiso vivir como si fuese otra persona, se convirtió en el personaje que quería crear, y el María es un recurso más de ese personaje, es un elemento más de ese personaje. Aparte de que en el modernismo encaja, como he dicho, por la sonoridad barroca y demás, para mí es eso, al final quiso transformarse descubrió el modernismo, quiso transformarse en un ser más barroco, más pintoresco del siglo de oro y pudo con él ese personaje. Y hasta aquí llega el vídeo. Si hay alguna duda, pues lo intentaré responder en los comentarios. Y si os gusta más de este tipo, pues bueno, seguiré subiendo vídeos a YouTube y a Instagram, que como he dicho es Emilio Barroja primero, si no recuerdo mal. Y hasta aquí puedo leer. Si queréis, pues como son solo 15 minutos, voy a contar cómo se queda manco. Es una de las historias más famosas. Ocurrió en 1899 en un café de lectura madrileño. Valle Inclán se peleaba con un periodista llamado Manuel Bueno. En medio de la discusión, pues bueno, se pusieron un poco más alterados y Manuel Bueno le dio un bastonazo en el brazo izquierdo. Y como Valle Inclán
pues era de esta manera, era también bastante brutote. No fue al médico. ¿Qué pasó? Que se le infectó y terminó en gangrena. Así que, en vez de ir al médico y curarse el brazo, pues tuvieron que amputarle el brazo. Y al final esa tragedia se ha transformado en un símbolo literario. Se dejó la manga colgando del abrigo como si fuese un estandarte. Decía que había perdido el brazo por defender el honor literario, y muchos lo llamaban desde entonces el manco de la literatura, como Cervantes. Incluso Rubén Darío, en la balada laudatoria, hace eco de como otro manco de España y del ensueño, don Ramón María del Valle Inclán. ¿Quién pierde el brazo y se convierte en un mito? Valle Inclán. Es verdad que la discusión era sobre literatura, pero no sé, me parece un poco absurdo perder el brazo por eso. Así que bueno, queridos amigos, queridos oyentes, queridos videntes y sobre todo, queridos amantes de la literatura, gracias por estar aquí un día más en Emilio I. ¿Y cómo me llamo en YouTube? Bueno, pues me cambiaré a Emilio I. Gracias por estar un día aquí más en Emilio I. Nos vemos muy pronto y que vaya bien.